Una de las cosas que realmente me molestaba cuando comencé a leer sobre la historia romana tardía era que siempre me pareció que el Imperio Romano Oriental no ayudó lo suficiente al Imperio Romano Occidental para luchar contra las masivas invasiones bárbaras que tuvieron lugar a partir del siglo V temprano, donde ola tras ola de tribus germánicas simplemente se abalanzaron sobre las defensas romanas, rompiéndolas, penetrando profundamente en el corazón del Imperio Romano Occidental como una tormenta implacable, donde naciones enteras, cientos de miles de personas simplemente se vertieron en el Imperio Romano Occidental a una escala absolutamente masiva e inédita. Pero ¿dónde estaba la ayuda del Imperio Romano Oriental? ¿Dónde estaba el Imperio Romano Oriental cuando Roma fue saqueada en el año 410? ¿Dónde estaba el Este cuando Galia, España y más tarde África fueron invadidas por varias tribus germánicas que luego pudieron establecer sus propios reinos de facto en el territorio del Imperio Romano? ¿No debería el Imperio Romano Oriental haber visto esto como un asunto de la más alta seguridad nacional para ayudar al Imperio Romano Occidental tanto como fuera posible? Porque ¿puede sobrevivir la mano derecha si se ha cortado la izquierda o viceversa? Y sin embargo, me pareció que el Este hizo sorprendentemente poco para ayudar al Oeste en tiempos de extrema necesidad, salvo tal vez por una expedición aquí o allá. ¿Pero es eso cierto? ¿Fue correcta esa evaluación inicial mía? ¿Necesito cambiar mi punto de vista sobre ese asunto? Así que intentemos pensar en esto, y veamos si el Imperio Romano Oriental ayudó lo suficiente al Imperio Romano Occidental en los brutales tiempos del siglo V, lo que luego llevaría a la caída del Oeste. Bueno, algunos de ustedes podrían decir de inmediato que es muy obvio que el Imperio Romano Oriental no ayudó lo suficiente al Oeste, porque si hubiera ayudado lo suficiente al Oeste, entonces el Oeste no habría caído, y por lo tanto el Este no ayudó lo suficiente al Oeste. Muy simple, y de hecho ese punto de vista no está del todo equivocado. Después de todo, a veces me gusta decir que el éxito del Imperio Romano Oriental se construyó sobre la caída del Oeste. Una cosa tuvo que ser sacrificada para hacer la otra más fuerte. Verás, el problema de trasladar la base de poder económico y político de ese imperio de oeste a este, que se había construido desde el oeste hacia el este, trastocó 1000 años de un status quo. Cienwando, Constantino creó su nueva capital, Constantinopla, la nueva Roma, en el año 330 d. Gran parte del antiguo poder se trasladó al este. Ahora, por supuesto, es lógico que esto debilitaría al oeste. Por ejemplo, el oeste perdería su poder naval, porque Constantino tomaría las 2 flotas pretorianas de Italia, compuestas por alrededor de 300 barcos, y las usaría en su guerra civil contra Licinio, el emperador romano del este de esa época. Después de que Constantinopla se convirtiera en capital, estas flotas pretorianas se albergarían desde entonces en el este y ya no más en el oeste. Esto plantearía problemas masivos más adelante, cuando el oeste realmente hubiera necesitado estas flotas contra las invasiones bárbaras que comenzaron unos 70 años después. Tampoco se debe olvidar que Constantino saqueó Roma y muchos otros sitios de muchos objetos valiosos, estatuas y obras de arte en general para embellecer su nueva capital, Constantinopla. Muchos senadores, artesanos y artesanos fueron del oeste al este a su nueva capital, Nueva Roma, Nova Roma. Esto, por supuesto, llevó a una pérdida de prestigio y una pérdida de poder económico en el oeste. Para colmo, hubo bastantes guerras civiles entre el Imperio Romano Occidental y el Oriental en el IV siglo. Magnentius del oeste contra Constantius, segundo del este, Magnus Maximus en el oeste contra Teodosio del este. Eugenio y Arbogast del oeste contra Stilicho y Teodosio del este. Estas guerras civiles tuvieron lugar desde los años 350 hasta los 390 y, increíblemente, el este ganó todas estas guerras civiles, lo cual, si lo piensas, no es tan sorprendente, porque podemos suponer que los mejores generales y personal militar siguieron al emperador hacia el este, porque después de todo,
Constantinopla era ahora la sede del emperador romano y ya no Roma. Por lo tanto, probablemente el este tenía los mejores generales. El resultado fue que estas guerras civiles costaron caro al oeste. La pérdida de vidas romanas en el ejército romano occidental nunca pudo ser repuesta. Y así, en los años 390 d. 100, el Imperio Romano Occidental se encontró despojado de su poder naval, despojado de su antiguo estatus político y económico, despojado de sus legiones, y despojado de sus mejores generales. Un gran porcentaje de las legiones romanas occidentales murió en estas absurdas guerras civiles. Después de la batalla del río Frígido en 394 d. 100, la situación era tan mala en el oeste que Flavio Estilicón, el general del este que ahora se había convertido en el hombre más fuerte en el oeste, tuvo que retirar las tropas de defensa de la frontera del Rin para la protección de Italia contra los invasores germánicos. Lo cual es exactamente porque la frontera del Rin pudo ser sobrepasada relativamente fácil en 406-200. Es precisamente porque el oeste había sido debilitado por estas guerras civiles contra el este que esto pudo haber sucedido. Por lo tanto, podríamos tener derecho a estar enojados con el Imperio Romano del Este y decirles que le deben una al Imperio del Oeste. Tu prosperidad, tu poder económico, la fuerza de tu flota naval, tus generales, eso lo tomaste del oeste, así que realmente le debes una al oeste. Entonces, ¿por qué no ayudaste más al oeste, querido Imperio Romano del Este? ¿O sí lo hiciste? Esa es exactamente la pregunta que estamos tratando de responder. Sí, es cierto que en el siglo IV el Imperio Romano Oriental fue un detrimento para la mitad occidental. El éxito del este realmente se construyó en cierto sentido sobre la caída del oeste. Sin embargo, en el siglo V, las cosas parecían diferentes. Entonces, ¿cuándo fue la primera vez que el este realmente envió refuerzos realmente grandes para ayudar al oeste? ¿En el año 406 después de Cristo y los siguientes, cuando los bárbaros violaron la frontera del Rin? ¿O cuando Roma fue saqueada en el año 410? ¿O cuando los bárbaros lograron establecer sus propios reinos en el territorio del Imperio Romano Occidental en los años 410 y 420? No. Fue tan tarde como en el año 431 d. 100 que llegó la ayuda decisiva desde el este. Aparentemente, al este le tomó bastante tiempo entender realmente la gravedad de la situación en el oeste. Cuando los vándalos marcharon hacia África, fue entonces cuando el este envió los primeros refuerzos bajo el mando del general germánico Aspar. Desafortunadamente, las fuerzas unidas del este y el oeste aún no pudieron derrotar a los vándalos. Desde el 431 hasta el 435, las fuerzas del este intentaron seguir luchando contra los vándalos, pero en algún momento entonces, en el 435, Constantinopla llamó a Aspar y a sus tropas debido a un nuevo enemigo que se acercaba, a saber, los hunos. Hablar de mala suerte. Entonces, en el año 441, el emperador Teodosio II volvió a enviar ayuda para retomar África. Y tenemos que darle crédito a Teodosio II aquí, porque realmente intentó ayudar al oeste, contrario a su padre Arcadio, quien realmente no hizo mucho por el oeste. Y así, en el año 441, el este envió una flota masiva para reconquistar África. Llegó a Sicilia, y la isla fue rápidamente reconquistada para el Imperio Romano Occidental, derrotando a todos los vándalos allí, y esta gigantesca operación naval probablemente habría terminado con los vándalos de una vez por todas. Sin embargo, desafortunadamente, antes de que esto pudiera llegar a algún lugar, por supuesto, los hunos atacaron de nuevo. Podemos ver la situación imposiblemente difícil en la que el Imperio Romano realmente estaba siendo atacado desde todos los lados por muchos enemigos diferentes. Y ni hablemos del Imperio Persa, que siempre fue una amenaza inminente en el este. Y así, lamentablemente, la flota en Sicilia tuvo que ser llamada de vuelta por Teodosio II porque los soldados eran necesarios en la lucha contra los hunos. La próxima vez que el este ayudaría masivamente al oeste fue, y eso se olvida bastante a menudo, en 452. En ese año, el emperador romano oriental Marciano lanzó un ataque al interior de los hunos exactamente en el momento en que los hunos habían invadido Italia, es decir, después de la famosa batalla de las llanuras catalanas. En 451,
Atila no fue derrotado por completo, pero se retiró de la batalla y al año siguiente invadió Italia, arrasando completamente la ciudad de Aquileia. Y también fue entonces cuando nació Venecia, cuando mucha gente huyó de las hordas de Atila en barcos y buscó refugio en la laguna que se convertiría en Venecia, el milagroso salvamento de Italia, y Roma a menudo se atribuye al Papa, pero en realidad fue el ataque de Marciano al interior de los hunos, lo que obligó a Atila a retirarse de Italia. Así que en 452, el Imperio Romano de Oriente realmente ayudó enormemente al oeste. Sin embargo, no llegó ninguna ayuda en 455, cuando Roma fue brutalmente saqueada por segunda vez en el siglo V, esta vez por los vándalos. La próxima vez que el este ayudó fue en 467, cuando el emperador romano oriental Leo I envió al capaz general Antemio al oeste con algunas tropas. Un año después, en 468 más, ayuda llegaría del este, cuando Leo I envió un masivo flota de 1100 barcos para intentar nuevamente reconquistar el reino vándalo para el Imperio Romano. Sin embargo, esta expedición terminó en un desastre brutal debido a una increíble cantidad de incompetencia por parte del comandante de la flota romana oriental, Basiliscus. Hablé en este video aquí sobre por qué esta gigantesca operación naval falló en el año 468 de 100 Maiteusentewa. Este desastre llevó a la bancarrota al Imperio Romano de Oriente y por lo tanto ya no se pudo enviar ayuda de una manera tan gigantesca. La próxima vez que vendría ayuda del este sería en el año 474 de 100, cuando Leo I, en uno de sus últimos actos, envió a Julius Nepos con un ejército al oeste, con el fin de instalar un socio leal en el oeste. Y de hecho, Nepos logró deponer al emperador Gluserius en Rávena y terminó el gobierno de los Magister Militums Germánicos cuando Gundobad huyó a su reino borgoñón. Pero desafortunadamente, Julius Nepos cometió algunos errores tácticos graves, sobre los cuales hablé en este video aquí, y solo un año después tuvo que huir a su provincia natal de Palmatia. Pero desafortunadamente después de eso, ya no vendría más ayuda del este, porque Leo I murió en 474 y su sucesor Zeno estaba ocupado con constantes rebeliones contra él, y por supuesto las finanzas del este aún no se habían recuperado del desastre de Cabo Bon en 468. Y así que intentemos resumir esto. El este causó muchos problemas para el oeste en el siglo IV. No llegó ayuda durante la brecha de la frontera del Rin en el 406 después de Cristo. No llegó ninguna ayuda en el año 410 y años subsiguientes durante el saqueo de Roma, y no hubo refuerzos para deshacerse de los bárbaros que se habían asentado en tierras romanas. Tampoco llegó ninguna ayuda en el año 455 durante el segundo saqueo de Roma, y no llegó ninguna ayuda en los años 460 cuando Marcelinus de Dalmacia quería atacar y derrotar a Ricima en Italia, y tampoco llegó ninguna ayuda en el año 472 de 100 para ayudar decisivamente a Anthemius contra el mismo despiadado Magister Militum Occidental Ricima. Tampoco llegó ninguna ayuda en el año 476 de 100, cuando Romulus Augustus fue depuesto. Y tampoco llegó ninguna ayuda para Julius Nepos con el fin de reclamar el trono del Imperio Romano Occidental y para deponer a Odoacer y restaurar el Imperio Romano Occidental. Sin embargo, llegó ayuda decisiva desde el año 431 hasta el 435 contra los vándalos. Llegó una ayuda muy grande en el año 441 contra los vándalos. Llegó una ayuda poderosa en el año 452 contra los hunos. Llegó ayuda en el año 467 con el emperador Anthemius desde el este. Y llegó una ayuda formidable en el año 468 con una flota gigante contra los vándalos. Y llegó nuevamente ayuda en el año 474 con Julius Nepos y refuerzos. Pero la pregunta ahora es, ¿fue suficiente esta ayuda? ¿O fue demasiado poco, demasiado tarde? Bueno, estoy algo indeciso. Tengo que decir que es un poco de todo. El este pudo haber brindado ayuda con anterioridad. Sin embargo, después de 431, tengo la impresión de que realmente intentaron ayudar. Podrían haber hecho más, pero también tenían sus propios problemas. Estaba la amenaza de los hunos acechando, y también estaban los persas. Así que había presión desde el norte y desde el este. Así que, sí,
El este definitivamente ayudó significativamente al oeste, pero ¿fue suficiente considerando el daño que se había infligido al oeste en el cuarto siglo por el este? Bueno, yo diría que si hubieran ayudado antes y de manera más decisiva, eso habría ayudado bastante. Sin embargo, desafortunadamente, esto por supuesto dependía mucho del emperador en el poder para decidir. Algunos emperadores ayudaron mucho, otros no tanto. Y los asuntos se complicaron por el hecho de que el Imperio Romano Oriental y Occidental no siempre estaban en buenos términos entre sí, incluso en el siglo V. ¿Entonces el este ayudó suficientemente al oeste? Sí y no. Es una mezcla, desafortunadamente. Desearía que hubiera una respuesta clara, pero como suele suceder con la historia romana, las cosas no son tan claras. Así que presenté los hechos aquí, y puedes decidir por ti mismo si el Imperio Romano Oriental ayudó lo suficiente al Imperio Romano Occidental. Creo que esa decisión será diferente de persona a persona. Si te gusta este video, por favor considera apoyar este canal en Patreon o a través de una membresía de YouTube, porque es tu apoyo lo que hace posible este canal. ¿Tendrías mi más profunda gratitud? Y por supuesto, quiero agradecer a todos los que apoyan a Majorianus. Ustedes son increíbles. Y si quieres aprender más sobre por qué la invasión naval contra los vándalos fracasó tan miserablemente en 468, puedes ver el video en la esquina superior derecha. Pero si quieres aprender más sobre por qué básicamente todos los intentos de reconquistar el reino vándalo fracasaron, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Doy gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana. Gratias Tibiago y Bene Valete.